tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, realmente es un gran placer que nos acompañe en esta hora para poder platicar de temas interesantes, de familia, de pareja, de niños. ¿Quién de nosotros no ha tenido una pérdida? ¿Quién de nosotros no ha tenido una pérdida, sobre todo de un equipo favorito de fútbol, que tuvo una derrota? ¿Quién no de nosotros hemos perdido quizá el empleo? Quizá nos hemos cambiado de ciudad, hemos perdido un amigo, nuestra relación amorosa, un familiar. Todos hemos tenido algún tipo de pérdida y para ello vivimos cierto duelo. El duelo significa dolor, el duelo significa recordar, reconocer, vivir. Pues eso que ya no lo tenemos junto con nosotros. Pero ¿hasta dónde un duelo es saludable o un duelo llega a ser tóxico? Conozco a un amigo que fallece su esposa y por 10 años vive el duelo de su esposa, en donde por respeto a ella me dice: no salgo, no veo, no interactúo, no tengo amistades, no quiero tener ningún otro tipo de relación afectiva porque todavía recuerdo a mi esposa que falleció hace 10 años. Vive en situaciones de depresión, vive siempre recordando los buenos y malos momentos de su pareja. Y eso es bueno, claro que sí, no podemos olvidar esos elementos de tristeza. Pero, ¿qué sucede cuando esto perdura 1 año, 5 años, 10 años, 20 años? Y eso no nos deja crecer, no nos deja avanzar, no nos deja, en otras palabras, vivir. ¿Hasta dónde es realmente enfermo o no es enfermo? De eso vamos a platicar. Vamos a platicar precisamente de este aspecto del duelo. Tenemos testimonios, tenemos gente experta que nos va a hablar qué es un duelo, cuáles son las fases del duelo y especialmente cómo vivir con dignidad y con cierta salud estos duelos. Nadie nos gusta tener una pérdida. Tenemos dolor, claro, pero tenemos que avanzar. La vida sigue adelante y de eso vamos a estar hablando. Vamos a un pequeño reportaje para que regresando voy a presentar a nuestros invitados, a hablar de qué significa el duelo y hasta dónde es saludable o no saludable vivir un duelo permanente o momentáneo. No se vayan, acompáñenos en este pequeño reportaje. Duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Así definen los psicólogos esa sensación de vacío, tristeza, desesperanza, soledad y oscuridad que experimentan las personas en momentos decisivos de la vida, sobre todo si se trata de una pérdida. No hay forma adecuada de hacer el duelo. Cada persona es diferente. Sin embargo, especialistas destacan que sin importar lo que dura este periodo, el duelo en sí afectará la salud. Entonces, lo importante es reconocer que se vive en este vacío. Probablemente las personas que entran en duelo se sentirán mejor dentro de la 6ª u 8ª semana. Sin embargo, este proceso puede durar entre 6 meses y 4 años. La diferencia está en reconocer que se vive en duelo. Algunas fórmulas para llegar a una pronta salud son: hablar del cómo se siente, volver a la rutina tan pronto como se pueda, evitar tomar decisiones importantes de inmediato y, sobre todo, permitirse llorar. A la larga, se comenzará de nuevo, reinventando otras relaciones y actividades, y tal vez la persona se sienta culpable o desleal porque está avanzando, pero la vida está llena de esperanza y fortaleza, sobre todo si se vive en tiempos de familia. Muchas gracias por el reportaje muy interesante, hablando de este aspecto del duelo y hablar de las fases y hasta dónde sí y hasta dónde no. Antes de poder empezar este tema, voy a hacer la presentación de nuestros invitados que nos van a hablar un poquito de estas experiencias, testimonios y hablar y profundizar a tener estos duelos, hasta dónde sí y hasta dónde no es un duelo saludable. Para ello tenemos en primer lugar a Abraham Villarreal. Abraham,
Bueno, Mucho buenas gusto, tardes. Mucho gusto, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación, Abraham. Con mucho gusto. Es un gran honor que nos acompañes. El honor es mío. Un placer. Él es economista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correcto. Excelente. Trabajado en empacadora de carnes frías. Correcto. Retirado y actualmente es terapeuta biomagnetismo. Sí, señor. Así es, magnético. Bien dicho, sí. Sí, así es. Sí. ¿Qué significa terapeuta biomagnetismo? Bueno, son terapias alternativas muy potentes, muy modernas, que van a estar surgiendo en estos tiempos para curar a las personas de todo lo que se les presente. Diabetes, hipertensión, cáncer, todo se cura con el biomagnetismo. Todo se cura sin medicina. Ah, excelente. Sin medicina. Muy bien. Con el biomagnetismo. ¿A poco una persona que está estresada con biomagnetismo podemos reducir el estrés? Se elimina completamente. Ah, se elimina. Ah, Sí. qué interesante. A ver si nos platica ahorita dentro del programa un poquito más de esas técnicas, en qué consisten. Con mucho gusto. Encantado, Abraham. ¿Cómo no? Muchas gracias por estar con nosotros. Edgar Eduardo Ortega Ramírez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. muchas gracias. ¿Edgar o Eduardo? Edgar. Edgar, entonces Edgar. Bueno, es que es un dato muy curioso. En mi familia me dicen Eduardo y en el trabajo me dicen Edgar. Ándale. ¿Y la gente que lo quiere y lo aprecia mucho? Eduardo. A Eduardo. Ah, no, pues vamos a decirle Eduardo. Ok, entonces muy aquí. bien. Don Gracias. Eduardo, usted. Gracias. Al contrario. Psicólogo, sí. Así es. Bien. Además tienes diplomado y maestría en terapia breve sistémica. Así es. ¿En qué consiste esa terapia breve sistémica? Bueno, pues su nombre lo dice, ¿no? El poder tratar de una manera rápida, poder ayudar al paciente a salir de la situación en la que se encuentra. Ándale. Sale en 20 años. No. 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 Yo pensé que era breve en 20 años. La intención es que no llegue a tanto Ah, que tiempo. no llegue tanto. Es al Un revés. poquito más breve, ¿no? Ah, dale más breve. Excelente. Igualmente trabajas en el Seguro Social. Así es. Sí. Trabajo En el en Centro de IMSS. Capacitación como instructor. Así es. ¿Qué tipo de cursos das o diplomados? Bueno, el centro en el que trabajo está dividido en dos áreas. Una de ellas es la humana y la otra es la informática. Y su servidor trabaja en la humana y damos cursos como inteligencia emocional. Podemos hablar de asertividad y hay uno que otro curso que pueda estar. Excelente, Eduardo. Además es catedrático del CEU Así es. en la Facultad de Psicología y Así Pedagogía. es. Así es. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Un placer. honor. Un placer. Alejandro Limones García. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo que te gusta que digan Ale, Alejandro? Pues, Don ¿cómo usted? Alejandro. Don Alejandro. Don Alejandro, bien. Así le dicen a mi abuelo. Ah, tu abuelo, bueno. sí. ¿Y luego? Pues yo, como usted guste, si quiere, dígame Alex. Alex, ándele, Alex. Estudia licenciatura en Ciencias Computacionales. Sí. ¿Qué es eso de Ciencias Computacionales, Pues Alex? es arreglar softwares, programación, base de datos, o sea, básicamente arreglar computadoras, crear aplicaciones, crear páginas web y pues que todas sean o sea, que sean útiles para la gente, o sea, que sean fáciles de usar. Excelente. ¿Trabajas también como auxiliar con un contador? Sí, ¿Y te gusta el básquetbol? sí. ¿Quién es tu jugador favorito de básquet? Mi jugador favorito es Chris Paul. ¿Y él quién es? Es un jugador de los Rockets. De Houston los Rockets. Sí. ¿A poco es el barbón? No me digas. Nah, ese ¿No es es el James barbón? Harden. Ese es James Harden. Ah, Chris anda. Paul es como el ala izquierda, creo. Ándale, mira. Excelente. Alex, gracias por estar con nosotros. No, Gran honor. mucho gusto, gracias por invitar. Jorge Acosta. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado también la invitación. Al contrario, Psicólogo laboral y clínico así de es. la Universidad Metropolitana. Así es. Director general del centro de terapia, se llama Centro de Competitividad Personal. Así ¿Qué es. hacen en ese centro? En ese centro nos dedicamos a dar capacitaciones, cursos y diplomados. Tenemos varios compañeros que son parte del equipo de trabajo y cada uno tiene una especialidad. Dentro de los cursos pues manejamos lo que son todas las dificultades del aprendizaje para los niños. Ah, mira qué interesante. Terapias del lenguaje, trastornos del aprendizaje y aparte trabajamos algo de inteligencia emocional también en algunas conferencias. Padrísimo. Así es. Igualmente es catedrático de la Facultad de Psicología Así es. de la UBNE. Sí, UBNE. ¿Qué significa UBNE? Nueva Universidad de Extremadura. Ándale, muy Así es. interesante, excelente. Pues muchas gracias a los cuatro por haber aceptado la invitación. Ahora tenemos equipo masculino, ¿verdad? Ahora sí, puros muchachones. Ahora sí, primera vez que nos toca. Siempre nos había tocado muchas mujeres, o la mayoría mujeres, o todas mujeres. Y ahora
todos son hombres. Ahora sí, aquí el poder masculino lo que da. A ver, caballeros, ¿cómo podemos definir qué es un duelo? A ver, alguien que me pueda ayudar. Dolor, Dolor. sufrimiento, Ok. purificación del alma. Ujú. Es necesario que haya ese terremoto, es un terremoto que te siembra hasta los cimientos y que hace que recuerdes tu origen divino, que hace que recuerdes la verdadera libertad, la infinitud, la eternidad, Bien. Ujú. la presencia divina. Eso es lo que yo entiendo por Sí, duelo. claro, porque Eso usted es lo que yo entiende, entiendo ¿verdad? por Bien. duelo, muy, muy personal. Sí, claro, perfectamente. ¿Verdad? Yo respeto mucho las Sí, opiniones claro. de todos los demás. Bien. ¿Verdad? Es algo que se da en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos que pasar por eso que se le llama la noche negra del alma. Noche La negra. noche negra del alma. ¿Y eso qué es? Es el proceso más oscuro, el proceso más misterioso y más doloroso, ¿sí? De cada una de las almas, Ok. de cada ser humano. Excelente. Bien, Abraham. Bien. ¿Qué es el duelo? A ver, muchachos. A ver, díganme. Bueno, pues tendríamos que partir de que el duelo lo puede causar cualquier situación que tenga que ver con una intención. Pues, si yo tengo la intención, como usted bien comentaba al inicio, que gane un equipo de fútbol y no gana, pues eso puede generar un duelo que pudiéramos también como traspolarlo a la parte de la frustración. El duelo es una etapa que se vive cuando se pierde algo o alguien, ¿no? No necesariamente tendría que ser algo como una persona, también perder un objeto pudiera ser ¿A una poco si parte. pierdo el celular hay duelo? Sí. Se me hace que es de los duelos más profundos que hay, ¿no? Bueno, es que también las tendencias, doctor, al día de hoy sabemos que hay gente que le da un lugar distinto al celular, ¿no? Ándele, Entonces, mire. esa pérdida de ese aparato en específico, celular, pues sí genera una sensación de dolor, sobre todo a lo mejor por darle el valor económico que quizás le pudiéramos dar. Ya ve que hoy hay teléfonos carísimos, entonces Claro. es esa etapa entonces donde hay una pérdida y esa pérdida pues obviamente genera una sensación de ausencia, ¿no? Y Bien. esa ausencia es la que va a generar este proceso de duelo. Excelente, bien. ¿Alguien más que me pueda ayudar con el duelo? A ver. Pues es lo subsecuente a una pérdida, como lo decía mi colega, es lo que viene después de la pérdida, y esta pérdida no necesariamente es en la cuestión factor humana. Puede ser una pérdida de algo material, puede ser una pérdida de un empleo, puede ser una pérdida de algo que es muy significativo para nosotros, algún objeto que tal vez para la demás gente no tenga significado, si para nosotros tiene mucho significado y trasladamos sentimientos a ese objeto, también nos puede generar algo de duelo. Entonces, pues el duelo por ahí tiene algunas etapas que estaremos tal vez aquí comentando, pero es un cambio, es un proceso de cambio que es inesperado. También digo, habría que, estaba leyendo un libro de Juan David Nacio y este analista dice que el tiempo del duelo es ese tiempo que se necesita para que una persona pueda aprender a vivir sin esa persona, hablando de la pérdida de un ser querido, o también es ese tiempo que se necesita para poder aprender a querer de una manera distinta a eso que yo en algún momento le estaba dando el lugar, ¿no? Así es. Podríamos decir también, es importante resaltar que los duelos son sanos en su momento. Claro. Habrá duelos que en un tiempo no determinado ya pueda considerar, como usted decía al inicio del programa, que ya no es un duelo sano, por así llamarlo, ¿no? Bien, vamos a una pequeña pausa. Aquí están nuestras líneas de contacto para que nos hablen, nos pregunten. Tenemos gente que nos puede ayudar a cómo vivir precisamente un duelo. ¿Cuáles son las fases del duelo? Y regresando, 81 26 11 35 35, una de las preguntas va a ser para aquí Alex. ¿Cuál es quizá, regresando, una de esas pérdidas más dolorosas que has tenido, pero sobre todo materiales? ¿Sí? ¿Qué te parece? Ahí. Gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, hablando de este tema tan interesante
de los duelos. ¿Quién no ha vivido un duelo? ¿Quién no ha vivido una pérdida? Y cómo poderlos vivir, superar y crecer en este proceso, sobre todo de dolor que tenemos todos nosotros. Y antes de la pequeña pausa, le estaba preguntando aquí a Alex, a ver, ha sido tu mayor pérdida material que has tenido? Pues o sea, compré dinero con lo que ahorré de mi cumpleaños. O sea, compré dinero, el otro. Compré una tablet. Sí. Y esa tablet, pues yo descargué los libros de la facultad ahí en esa tablet para no cargar los libros en la mochila. Bien. Y al momento de que yo la puse en la mochila y me la llevé a la escuela, y pues obviamente la puse en el suelo, erróneamente. Y cuando me levanté porque ya se había terminado las clases, ya me iba a ir, me levanto y por error piso la mochila y dentro estaba la tablet. Y pues la pisé y lo que más me dolió fue que la acabo de comprar hace como una semana. Ándale. ¿Y cómo te sentiste? Pues al principio sí, o sea, sí me dolió porque pues fue una inversión mía y pues no duró mucho, o sea, fue aquí una semana y pues, era una tablet. ¿Y te duró 5 años la depresión? Nah, No. o sea, nah, hombre. Entonces, ¿cuánto te Pues, duró no la sé, tristeza y el dolor? de la facultad a mi casa. Ah, bueno, y qué bárbaro. Tú tienes una resiliencia enorme. Ah, sí, fue como que, rayos. Bueno, ya que, o sea, la arreglo y pues si la puedo arreglar, qué bueno, y si no, pues ya ni modo, me compro otra, o sea. Ahorras y trabajas Ahorro y pues... otros 3 años para comprarte otra tableta. Sí, otros 3 años. Bien hecho. Para que me alcance. Óigame, esto se llama fortaleza. ¿Es cierto esto, Abraham, de que ante pérdidas podemos crecer, podemos trascender, podemos ser mejores? El duelo es un vasto campo de aprendizaje y de comprensión, pero sobre todo de crecimiento espiritual. Es el tiempo en el que empezamos a hacernos preguntas trascendentales, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe vida después de la vida? ¿Qué tipo de vida existe? ¿Existe realmente Dios? ¿Está presente? ¿No está presente? Si me ayuda la presencia divina, mi guía espiritual me ayuda, ¿no me ayuda? Todas esas preguntas empiezan a tener un sentido. Empieza como que a aclararse en el caos, ¿sí? Empieza el apocalipsis de la persona, el apocalipsis personal, la revelación, y la persona empieza a cuestionarse cosas importantes y empieza a crecer espiritualmente y empieza a darse cuenta que hay algo más, que no sabe qué, pero intuye que hay algo más que es más importante, que es el verdadero origen de todo cuanto existe, que es el verdadero origen de la verdadera creación, claro, ¿verdad? Y que hay también, conforme la profundidad de su mismo padecimiento, es también la altitud de su crecimiento, ¿verdad? Y la renovación de su alma. Entonces, es por eso que todas las personas, ¿verdad? Tienen que pasar por ese proceso. Claro, para poder tienen que crecer, pasar sí. por ese proceso. Es necesario que pasen por ese proceso, Bien. ¿verdad? Para poder crecer espiritualmente. Ok. Oigan, una pregunta. ¿Habrá cosas materiales que perdamos y tengan mayor valor y mayor dolor cuando sean pérdidas personales o de familia? Es una pregunta. ¿Podrá haber cosas realmente materiales que produzcan mayor dolor que personas o familia? Pues eso depende mucho del individuo, de la persona. El ser humano puede convertirse en una persona materialista, entonces en ese momento podría darle más valor a algo material que a un propio familiar. Muchas veces sucede que hasta el ser humano le puede dar más valor a algo material que hasta su propia vida. O sea, puede estar arriesgando su salud, su integridad por conseguir algo material. Entonces, en eso material que él consiguió y como es demasiado el valor que le da, deposita sentimientos. Al tener la pérdida, puede vivir un proceso de duelo, algo interesante. Sí, excelente. Yo creo que es una parte
muy subjetiva, doctor. También tenemos que partir de que en algún momento me es más sencillo depositar afecto, quizás en algún momento a algo material que a algo que tiene que ver a nivel personal. Todas las relaciones cuestan, desde la más sencilla hasta la más compleja, ¿sí? Desde una amistad hasta un matrimonio. Y el valor de esa relación es la que posiblemente me le dé un impacto al momento del duelo. Sin embargo, es más sencillo en algún momento externarnos sobre lo material que sobre lo emocional que tiene que ver con la pérdida de un ser querido. No podemos definir qué es lo que duele más. Quizás podemos definir que en algún momento me es más sencillo expresarlo hacia una cosa que hacia otra, ¿no? Este comentario lo hago porque hace unas semanas salió una noticia muy interesante en Estados Unidos en donde hubo una persona en donde dice que le lloró más a su perrito que falleció que a su mamá que falleció. O sea, y esto es interesante, o sea, empezamos con lo que ustedes dicen. ¿En dónde estamos depositando todo ese afecto, todo ese cariño, todo ese valor muchas veces? Volvemos al punto de la relación, ¿no? De qué manera yo vinculo esa mascota como un ser apreciado y qué tan sencillo es para mí externarlo quizás con las personas que quizás cueste un poco más externar mi afecto hacia una persona. Sobre todo porque quizás estamos esperando recibir lo mismo y cuando no recibimos lo mismo también eso genera un conflicto, ¿no? Entonces sí partimos de darle ese lugar, ¿no? Así es. Podemos nosotros decir en este proceso de lo que es el duelo, es más fácil vivir el duelo el hombre, la mujer, el niño, el adulto, el adolescente, la persona ya mayor. ¿Podemos hacer pequeñas diferencias? ¿Quiénes son los que viven o toleran más este tipo de dolor? A ver, Los hombres. ¿Qué piensas? Los hombres. Sí, los hombres soportan más La pérdida. Correcto. Sí, ok. Sí, ¿Por qué? por su fortaleza, por su fortaleza, nada más por eso. Bien. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? A ver, Alex, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso que los que asimilan mejor son las personas de mayor edad, porque tarde o temprano ya lo vivieron. Y pues, no sé, el perder, o sea, ya cuando una persona es mayor, el perder a su mamá es como aceptar porque pues ya está muy, muy grande. Y en caso de que ya no tengan sus papás, es perder amigos o perder primos. Sí, Pero pues no se va a comparar el dolor que tuvo con su mamá o su papá. así es. Y si habláramos de género, de hombre y mujer, ¿quién es el que tiene mayor tolerancia al dolor o quién maneja mejor, pudiese manejar el duelo, el hombre o la mujer, según Pues, Alex? Sí, el hombre. El hombre, Sí, bien. sí. A ver, aquí los muchachos, ¿qué piensan ustedes? Yo sé que hay muchas excepciones, yo sé que es malo generalizar, lo entiendo perfectamente, pero es un tema que a mí me fascina, para generar cierta polémica un poquito de los hombres y las mujeres. A ver. Pues como lo veníamos comentando ahorita, anteriormente, es algo subjetivo, Sí. debido a que yo creo que va un poquito más enlazado a lo que nos ha venido formando la sociedad. La sociedad nos ha venido formando como que los hombres somos los más fuertes. Entonces, al formar esa personalidad en el hombre, pues sucede que no me permito expresar esas emociones ante los demás, pero eso no quiere decir que no esté viviendo un duelo, o no quiere decir que no esté en alguna etapa o que no sienta esa pérdida, ese cambio inesperado. Entonces, yo creo que va un poquito más por la parte social que nos ha Excelente, así es. venido marcando. Sí, comparto lo que el colega comenta, es una situación de aprendizaje, ¿no? La educación emocional que podemos tener ante ciertas cosas, ¿no? Y efectivamente, en algún momento como hombres nos han limitado en la parte de la expresión de la emoción, ¿no? Pero eso es una situación cultural que viene de generación en generación. Quizás esa parte también hace que el hombre en su momento pueda ser un poco más, soporte un poco más esa situación de una pérdida. No podemos decir que un hombre sufra más o sufra menos, o una mujer sufra más o sufra menos que un hombre, ¿no? Claro. Ha habido elementos importantes en este proceso del manejo del dolor, en donde se dice que la mujer administra mejor el dolor. ¿Por qué? Porque una mujer ante una situación difícil, ante un duelo,
pues generalmente llora, como ustedes dicen, platica, se va a tomar el café con las amigas. Es como que hay un mejor desahogo de la mujer ante estos aspectos emocionales. En cambio, el hombre, aspecto quizás social, por aprendizaje, pues el hombre es macho, el hombre no llora, el hombre tiene que aguantarse. Pero yo considero que la mejor, no sé, a lo mejor yo me equivoco, la mujer como que administra mejor este aspecto de duelo. Como que el hombre puede durar más años en donde al no canalizar este dolor, puede manifestarse internamente problemas mucho más fuertes, quizá no en ese momento, pero en unos 5 o 10 años más. El ejemplo que usted ponía, doctor, de este señor que fallece su esposa, pues nos damos cuenta que en ese estado, en ese proceso, en ese tiempo de dolor, él dejó de vivir, pensando que quizás ella seguía, como brindándole un homenaje, una cosa así. Y lo importante es que esta persona aprenda a vivir, pero que también siga viviendo. O sea, tengo que aprender que ya no está aquí, pero también tengo que continuar viviendo esta situación. Y lo podemos generalizar en muchas otras áreas, ¿no? Me detectan una enfermedad, yo tengo que aprender a vivir con esta enfermedad, tengo que aprender a vivir, a lo mejor ya no tener la misma condición física que tenía cuando no la tenía esta enfermedad. Entonces, es esa parte de poder manejar y hacer en su momento mío ese proceso de dolor, ¿no? Así es. Jorge, con un niño, ustedes que son psicólogos, me preguntan siempre muchos papás, fallece el abuelo, fallece un tío o fallece un familiar muy cercano de estos niños pequeños de quizá 4, 5, 8 años de edad. ¿Es necesario que ellos también vivan el duelo? ¿O decimos simplemente no le digas, está muy pequeño, todavía no sabe, porque lo vas a traumar más? ¿Qué hacer ante estos aspectos de pérdida, sobre todo cuando el niño es pequeño? Volvemos un poquito a la parte social. La cultura está marcada, ha estado marcada por mucho tiempo para que los niños hacer que no vivan esas emociones. Entonces entra esa parte de no le digas, no lo lleves al velorio, le va a causar tristeza, melancolía. Pero sí es importante, sí es necesario enseñarle a los niños, no importa la edad, al menos en la cuestión profesional como lo he venido manejando, sí es importante que ellos aprendan que existen ciclos en la vida, que todo tiene un determinado tiempo, ¿sí?, para llegar, y que él tiene emociones y que esas emociones él las tiene que compartir con los demás, que no es malo compartir emociones. También enseñarle y guiarlo en ese proceso, que en este caso pues son los papás los que tendrían que guiarlo paso a paso, dejarlo que viva sus etapas, pero sí enseñarle que son ciclos que hay que vivir. Muchas veces no sucede con un familiar, tal vez, pero sucede con su mascota. Mascota, bien. Entonces, y vamos a una pequeña pausa, vamos a seguir platicando de este tema tan interesante. Regresando a hablar precisamente, ¿es conveniente hablar de los chicos, de los niños, el aspecto del duelo? ¿A qué edad? ¿Cómo hay que decirle? ¿Qué tipo de palabras? El círculo es importante que ellos vivan de pequeños. Aquí estamos teniendo contacto 2020 88 65 para que nos hablen, nos pregunten y nos digan qué piensan ustedes de este tema. 81 26 11 35 35 aquí en tu tiempos de familia. No se vayan. Entendí muchas cosas. Entendí que así como la materia, nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Como cuando la oruga se transforma en mariposa, como cuando la espera se transforma en recompensa. Te cuento que me recuperé y me reconstruí alrededor de tu partida y el sufrimiento que me causó. Después me volví a sentir completo al encontrar un sentido de vida, pero desde que te fuiste nunca fui el mismo.
ni tampoco quise serlo. Te cuento que ahora entiendo que no te fuiste para dejarme, sino que lo hiciste para quedarte. Te veo tan claro en todas partes, en mi ser, en la naturaleza y en todas las personas con las que cruzaste. Te cuento que sí, la soledad llega, la tristeza también, pero no consumen. Acechan, pero no atacan. Argumentan, pero no convencen. ¿Y cómo habrían de hacerlo si te siento tan vivo como siempre? Te cuento que lentamente mis lágrimas se convierten en sonrisas, que poco a poco mi dolor se transforma en amor y que tus recuerdos se transforman en vivencias. Te cuento que me prepararé, lucharé y sobre todo viviré para que cuando en el día en que nos volvamos a encontrar te sientas orgulloso de lo que juntos logramos hacer, pues ahora y siempre vivirás en mí. Jamás te recordaré, porque nunca te olvidaré. Muchas gracias por este video realmente impactante, en donde el duelo, la pérdida no es un dejar, es un recordar, es un vivir. Y precisamente antes de esta pequeña pausa estábamos comentando de los niños. ¿Qué hacer con los niños cuando hay una pérdida, Abraham? ¿Hay que enfrentarlos, no hay que enfrentarlos, hay que ocultarles? Te puedo hablar desde mi experiencia. Sí, claro. Yo no tengo tantos estudios como mis compañeros en esta ocasión. Lo que yo he observado es que los niños se recuperan pronto, ¿verdad? Los niños, como todavía, es una opinión personal, como todavía no se les desarrolla mucho el ego, su ego no está tan bien agarrado, tan bien asentado, que ellos sí sienten, ¿verdad? Sí viven un duelo, pero es muy rápido. Su fortaleza, su inocencia, no les permite mayor problema. Bien. Es una opinión muy personal. Sí, claro, bien. Sí. Es lo que yo he observado. ¿Está bien? Bien, entonces no hay que evitarle a su manera, a su forma, a su nivel. Hay que enfrentar a esa situación, como lo comentabas, Jorge, hace rato. ¿Sí? Sí, yo creo que esta parte que comentaba Jorge es vital. Integrar al niño en las situaciones que pasan en familia, en este caso en una pérdida, es vital porque eso también le va a dar la oportunidad de él vivir desde su inocencia, como lo pudiéramos llamar, o desde su perspectiva, ¿no? Porque también la perspectiva de un niño tiene un sentido dentro del rol familiar, y que él viva esa experiencia creo que es una parte vital. Mucha gente comete o llega al punto de decir, no lo voy a llevar al funeral porque se puede traumar. Nada más que entonces también cómo va él a asimilar esa pérdida. Recordemos que nosotros los mexicanos, como tradición, podemos llamarlo así, o una orden cultural, vemos a la muerte como un proceso. Claro. Y quizás a diferencia de otros países, nosotros vemos un velorio y posteriormente vamos a un cortejo fúnebre e enterramos a nuestros seres queridos o amigos familiares. Y ese proceso o ese tiempo es vital para también ir asimilando este proceso de separación de esta persona que ya no va a estar con nosotros, ¿no? Y lo veíamos en el video ahorita, precisamente, también ir al panteón, el ir en su momento a visitar a estas personas que ya no están, ayuda para que estas personas puedan ir superando o viviendo este duelo de otra forma, ¿no? Así es. Alex, ¿es importante eso para los niños también, tú piensas, de tu perspectiva? Pues yo pienso que sí, porque como dijo él, es parte y desde chiquitos van a aprender a que la muerte es parte de la vida. Excelente, bien. Me voy a permitir leer un pequeño WhatsApp que recibimos de uno de nuestros televidentes. Muchas gracias por el mensaje que nos envía. Dice, buenas tardes, doctor, muy buen tema a tratar el día de hoy. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo hacer ver a mi madre que la muerte de mi hermano, murió hace 18 años, tiene que superarlo, ya que su salud se ve afectada por esto? Creo que una de las mayores pérdidas de un padre, de una madre, creo que es un hijo. Creo que es algo que a nadie deseo. Es un dolor inmenso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una madre
que ha perdido a su hijo hace 18 años. Esto es importante y le está afectando su salud. ¿Puede afectar la salud de este fenómeno de estar recordando y tratando de no poder cerrar el círculo? Sí, efectivamente. Podría decirse que lo podemos llamar una consecuencia, una secuela de no cerrar un ciclo o un círculo. El duelo, lo comentábamos entre cortes, platicábamos que pues no hay en sí un tiempo en el que podamos determinar que dura una etapa del duelo, o que determinada etapa del duelo tiene un tiempo estimado. Depende mucho de la persona. Entonces aquí habríamos que primero ver si ella pues ya ha acudido con algún especialista, ¿verdad? Para determinar las causas, claro, ¿verdad? Conocer un poquito más del proceso que está viviendo, y efectivamente sí puede afectar en salud. Sí se ve. Es que son 18 años. Es tiempo. Es muy importante darle ese tiempo. Obviamente 18 años quizás no, ¿verdad? Pero darle ese tiempo a la persona, en primer punto creo que de hablarlo. En algún momento los que estamos alrededor de una persona que vive el duelo, estamos quizás queriendo apapachar o queriendo cubrir con palabras, ¿no? Con palabras de resignación, sí. que esta persona ya está en una mejor vida, que esta persona siempre la va a cuidar. Y ese tipo de palabras quizás en su momento no las puede esta persona asimilar. Sobre todo lo que usted comenta, es una muerte de una persona que quizás no esperamos, porque hasta en esa parte de la muerte estamos en un ciclo de vida pensando que los hijos enterrarán a los padres, ¿no? Entonces ese proceso de asimilación ella lo tendrá que abordar, y como bien comenta el compañero, tiene que trabajarlo. En algún momento, doctor, el proceso de duelo puede llegar hasta una depresión, y ya no es un duelo, ya es una patología totalmente distinta. Pudiéramos llamar que es un duelo patológico, donde esta persona necesita ayuda de manera psiquiátrica o quizás de manera psicológica, ¿no? Así es. Abraham, ¿cómo podemos ayudar a la mamá? La pregunta es cómo pudieran ayudarle. Sí, después de 18 años. Sí, después de 18 años, pues ella tiene obviamente un lazo muy fuerte con su hijo, ¿verdad? Una alma está en un lugar y la otra alma todavía está encarnada, ¿verdad? Pero ella está ligada de una manera muy fuerte, muy poderosa a esa alma que es parte de su mismo ser. Claro. Entonces, ¿cómo se le pudiera ayudar? Pues lo que se me ocurre son los ejercicios espirituales, ¿verdad? Pues la oración, la meditación, el ayuno, la reflexión, el recogimiento, los ejercicios espirituales, ¿verdad? Que te conectan con la fuente de toda la creación. La alineación con esa fuente de toda la creación es la que te da las respuestas. Es la que te hace recordar lo que te decía desde un principio. Es lo que te hace recordar tu origen divino, ¿verdad? La vida es continua, ¿sí? No se termina con la muerte. De hecho, la caja está vacía, no queda nada ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que tiene que recordar la señora, ¿verdad? Con mucho respeto, pues ella como quiera está viviendo, de todas maneras, está viviendo. A lo mejor nosotros juzgamos bien o mal, claro, porque está en depresión, porque está lo que sea, está viviendo, ¿verdad? Bien, vamos ahorita a una pequeña pausa para continuar en este proceso. Vamos a continuar hablando con Abraham, en donde vamos a hablar ahora sí cuáles son algunas estrategias, unos tips, en donde nos van a compartir cómo ellos han podido cerrar estos pequeños duelos, cómo han podido crecer, superar, sobre todo pérdidas tan fuertes como es este aspecto de familia. 2020-8865, nuestra línea telefónica para que nos hablen. Igualmente en nuestro WhatsApp 8126113535 para que sigamos comentando este tema tan importante de cómo ayudar a una persona o a nosotros mismos a cerrar estos duelos tan importantes en forma saludable. Este es tu tiempo. Tiempos de Femina. No se vayan.
Muchas gracias por continuar aquí en este tema tan importante de cómo vivir un duelo, Abraham. Perdona que lo haya interrumpido en el segmento anterior. Está bien. ¿Cómo terminar y poder realmente cerrar bien un duelo? A veces no está sujeto a la voluntad de la persona. Lo que la persona puede hacer, ya lo dije, los ejercicios espirituales, recordar su esencia divina y entender que la vida es continua. ¿Sí? Los ejercicios espirituales son los que le pueden ayudar. Ok. ¿Verdad? Alex, comentabas tú de la pérdida de tus abuelos. Sí. Bien. Sí, de hecho sí. ¿Cómo cerraste ese duelo? Pues yo en lo personal mantenía mi mente ocupada con la facultad, el trabajo. Pues obviamente no te da mucho tiempo para recordar a tus abuelos, sin embargo sigues viviendo tu vida. Y pues obviamente, como yo no voy los fines de semana, obviamente sí me llegan recuerdos de mis abuelos, pero no son tan pesados porque, o sea, yo estoy siguiendo adelante y ese apoyo que sigo adelante me está como aislando, pero a la vez como los fines de semana que no hago nada y que a veces me recuerdo de ellos, como que lo recuerdo y no me está doliendo tanto. Bien. A ver, los expertos, ¿cómo poder cerrar estas pérdidas? Pues lo que comentan es muy importante. Una de las partes que debemos de trabajar es reintegrarlo, ¿verdad? Volverlo a integrar a su vida que era normal antes de que viniera o llegara este cambio inesperado. ¿Cómo lo podemos integrar? Pues a través de la espiritualidad. Es uno de los puntos de la espiritualidad que tenga él mismo como persona, ¿verdad? No la que los demás le pudieran imponer, sino lo que le va a llevar a él a reencontrarse, poder hacer o reestructurar otra vez un poquito el plan de vida que tiene la persona. Eso es muy importante, ¿verdad? Y hacerle un poquito la cuestión de conciencia de que pues realmente él tiene una vida plena, ¿verdad? Tiene una vida plena, poderlo llevar por las fases del duelo para poder llegar a la aceptación. Eso sería lo principal que pudiéramos estar recomendando de la mano de algún especialista, y con la compañía y el acercamiento de la familia es muy importante. Así es, bien. Es muy importante acompañar. La persona que vive en duelo necesita un acompañamiento. Ese acompañamiento tendrá que buscarlo de algún especialista, de algún familiar, de algún, vamos a ponerle así como un distractor. Sin embargo, no es no ponerle atención al dolor. En su momento es como vivirlo. ¿Sí? El hecho de que la persona lo pueda empezar a hacer como una actividad, también en su momento puede llegar a funcionar. Es bueno estar triste. El detalle es estar triste no todo el tiempo, porque eso es lo que posiblemente pudiera brincar una línea de entre la tristeza y una depresión y una situación más allá. El acompañar creo que es una parte vital para las personas que viven el duelo. Sobre todo también que esta aceptación no va a llegar en el momento, no después de 3 días de la muerte de un familiar va a llegar esa aceptación de ese proceso. Podrá tardar un tiempo no específico, pero sí que en ese tiempo pueda ir él mismo involucrándose y también aceptando esa forma, ¿no? Partiendo nuevamente de la definición de Nacio. El tiempo que se tarda esta persona en aprender a querer en otra dimensión o en otra manera, ¿no? Bien. Entonces, una de las conclusiones importantes es normal sentir dolor ante una pérdida. Sí. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo de dolor es normal, entre comillas, sentir esa pérdida o estancarnos en esa pérdida? Bueno, creo que el tiempo puede ser relativo, pero creo que 6 meses después de esa pérdida ya pudiera ser considerado como una situación patológica. Entre 6 y 8 meses todavía es posterior, ahí ya pudiera considerarse. Si hay una persona después de un año en donde todavía sigue estancado, recordando con síntomas de depresión de esa pérdida, entonces la recomendación es acudir a un especialista, sobre todo que lo pueda seguir recordando. Eso nadie lo va a quitar. Sí. El detalle es el poder recordarlo sin que haya esa manifestación de dolor tan significativo como en un inicio, ¿no? Bien.
Uno de los elementos importantes es, lo comentó ahorita Jorge, en este sentido del duelo, es que la persona pueda continuar con su vida diaria. Hay una persona conocido que falleció, un familiar muy cercano a él, y sus familiares, sus amigos, le empezaron a decir, bueno, no te preocupes, o sea, lo que tú hacías antes, nosotros lo vamos a hacer mientras vas recuperándote. Y la respuesta de él, no me quiten lo que sigo haciendo, por favor, no me quiten eso. Quiero seguir trabajando, quiero seguir haciendo, porque eso me va a ayudar a olvidar, a recuperarme y a crecer. Porque si tú me quitas lo que hago, pues me voy a sentir otra vez en este proceso de dolor. Creo que, Jorge, el comentario y lo que están comentando ustedes es algo fundamental. El dolor sigue, pero por favor la vida continúa y ojalá pudiéramos hacer. Otro elemento importante que hemos observado mucho, el no cerrar círculos, es que la gente no sabe perdonar. El perdón creo que es un elemento fundamental, sobre todo en este elemento crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, agredí, insulté a fulana de tal, a mi papá, y falleció, y no tuve la oportunidad de pedirle perdón. ¿Duele eso? Hay un sentimiento de culpa. Normalmente ante las muertes siempre viene acompañada de un sentimiento de culpa porque no hice o porque me faltó hacer. Pero eso también es una situación normal que viene dentro de las etapas del proceso de duelo, ¿no? ¿Y qué hacer ante alguien que no le pude pedir perdón? Pues es dentro, perdón. Pedirle perdón, pues aunque ya no esté presente, pues está presente, pero la persona, como no lo ve, cree que ya no existe, pero sí existe, y si lo ve y si lo escucha, pues hablar como si estuviera la persona presente, pues pedirle perdón, pues explicarle, pues pedirle que le mande una señal. Excelente, bien. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que estamos en esa parte de aceptación y de volverlo a integrar, entonces hay que cerrar el círculo. Y si lo que le permite es hacer ese proceso de pedir perdón, hay que realizarlo. Hay autores y expertos que dicen también hacer una pequeña carta y depositarla a un lado en su tumba, en donde ahí expresa precisamente esos sentimientos, pero no quedarse con ellos. Pues muchas gracias, realmente fue un tema muy interesante, se nos fue el tiempo volando. Sí. Hay para más tema, para más tiempo, ojalá nos puedan acompañar en un futuro. Abraham, muchas gracias por estar con nosotros, igualmente Eduardo, Alex, Jorge, realmente fue un gran privilegio, pero sobre todo ustedes que están del otro lado, que nos han acompañado esta hora. Y los invito la próxima semana a continuar hablando y participando, porque gracias a ustedes hacen este tema y crecemos todos juntos. Muchas gracias y sigan en esta su estación favorita, Canal 28. No se vayan.